Estamos en esta serie, La corrupción del genoma humano. Esta es la tercera conferencia. Y es una conferencia en la que estamos profundizando y adentrándonos en la Biblia y descubriendo lo maravilloso que la Biblia nos descubre cuando apenas en 1860 Gregorio Mendel, un bioquímico y era también bastante religioso, descubre las leyes de la herencia. Y comienza a hacer experimentos con chicharitos, Gregorio Mendel en 1860, y descubre que un chicharito le transmite al otro el color verde, las características del crecimiento de los chícharos. La semilla de la uva le transmite, cuando siembras uvas no crecen papayas ni crecen manzanas, crecen uvas. Y descubre que hay algo dentro de las semillas que se propaga y se transmite, que son las leyes de la herencia. Bueno, pasó un siglo. Casi un siglo después, hasta 1954, el científico doctor Crick comenzó a descubrir lo que se conoce como el ácido desoxirribonucleico, o el ADN, o el DNA en inglés. Entonces, cuando descubre el doctor Samuel Crick el ADN y la configuración de toda la información que se encontraba en cada una de las billones de células que tenemos en el cuerpo humano, comenzó a desarrollarse el programa que se llamó el genoma humano, que gracias a Dios lo dirigió el doctor Rafael Collins, y en el año 2000, en el siglo XX, terminó el proyecto del genoma humano en la Casa Blanca, cuando el presidente Clinton le dijo al científico Rafael Collins: hemos comenzado a descubrir el libro de la vida. Entonces, toda esta información científica con la que termina el siglo más poderoso en cuanto a tecnología y avances científicos y tecnológicos, que fue el siglo XX, termina con el genoma humano. Y más de 3 o 4 siglos antes de que se descubriera las leyes de la herencia, antes de que se descubriera el ADN y la información que las uvas, las manzanas, el esperma de un chango, el esperma de una jirafa, de un rinoceronte, el esperma de nosotros, donde se concentra toda la herencia que transmitimos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. La Biblia, cuando comienza en el libro del Génesis, se establecen las leyes inexorables de la genética. Simplemente esta aportación y esta revelación que podemos comunicar ahorita a todas las redes sociales y a las personas que nos escuchan es suficiente para que cualquier persona que se llame atea considere la Biblia como un libro sobrenatural. Porque si ponemos la Biblia aquí del lado derecho y ponemos del lado izquierdo al Tripitaka de Buda, a los Vedas, al Corán de los musulmanes, el libro religioso que tú me quieras mencionar, lo ponemos derecho junto a la Biblia y no existe ningún libro religioso, ni científico, ni filosófico o intelectual que tenga el conocimiento y las aportaciones científicas, psicológicas, antropológicas, arqueológicas, químicas, físicas, psiquiátricas que contiene la Biblia. Pero esto es lo más sorprendente, que es la genética precisamente, donde Dios la usó para venir al mundo. Porque estamos viendo precisamente esta serie, La corrupción del genoma humano, para ver la relación que tiene la genética con la Biblia y con nosotros como seres humanos. Porque como lo vamos a ver a continuación, es impresionante que la Biblia sea el único libro que nos da la radiografía de lo que somos. William Shakespeare decía: el problema humano es el defecto trágico. Carlos Marx: es la lucha de clases. Napoleón, pues es las guerras contemporáneas de cada nación en cada época de la historia. Y así, Sigmund Freud: el problema humano se encuentra en la psique, en su salud mental que está completamente descompuesta. Y así ha habido personas intelectuales, científicos, escritores que han tratado de determinar qué es el ser humano. Y la mayor parte de las personas que han tratado de examinar o sacar una radiografía de lo que somos han concluido: el ser humano es más bueno que malo. O sea, somos realmente
más buenos que malos. Sin embargo, la Biblia nos da un diagnóstico completamente diferente. Porque si alguien sabe qué somos, por qué nos comportamos como nos comportamos, hasta dónde se puede calificar a una persona como normal psíquicamente, ¿cuándo pueden ya ahorita los psicólogos, los psiquiatras calificar a las personas como anormales cuando ya no saben qué es normal y qué no es normal? Un ejemplo rápido es el homosexualismo, que en 1990-95 se consideraba por la Academia de Psicólogos y Psiquiatras de Los Ángeles, California, como algo, ¿verdad?, que era como una enfermedad. Y ahora ellos pusieron una presión tan grande en esta asociación para que la borraran y la quitaran. Y ya no es pecado, ya no es anormal, ya es normal, ya no se considera salud enferma física, se considera algo normal y un estilo nuevo de vida. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzó a tratar de barnizar el pecado, ¿se acuerdan ustedes lo que pasó en Europa? Cuando todo el tiempo de Khrushchev en los 60s y cuando mandaron los misiles a Cuba, al robo le pusieron expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? A matar le quitaron ya no a asesinar. Pusieron en todos los libros de la Unión de las Repúblicas Soviéticas y le cambiaron el nombre al robo y al asesinato. Al robo le pusieron expropiar y al asesinato eliminar por causa del Estado. Entonces nos damos cuenta cómo el mundo está tratando por todos medios de atacar la Biblia y de tratar de cubrir lo que Dios llama pecado para que no sea tan feo ni se vea tan feo a los ojos de la gente y la gente lo acepte o lo acabe aceptando como algo completamente normal. Que es la agenda de los gays, es la agenda de los drogadictos, es la agenda de, de todos los cosas que hace el mundo alrededor para tratar de violar los mandamientos y los fundamentos que Dios nos ha establecido. Dice Génesis versículo 1, versículo 11, capítulo 1, 11 y 12, Génesis 1, 11 y 12, después dijo Dios, esto es en el tercer día, produzca la tierra hierba verde. Escuchen la increíble profecía de la Biblia y cómo miles de años antes de que se descubriera las leyes de la herencia y hasta el siglo XX el ADN, lo que la Biblia se anticipó. Que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género. Es una ley. Tiene que ser según su género y que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. En otras palabras dijo Dios desde el principio, todas las semillas de uvas les he puesto un software. A las semillas de la calabaza les he puesto otro software, otra información. A las semillas de las manzanas les he puesto otra información. Muy bien, la información, dice Dios, que yo le puse a las semillas de las uvas, contiene el color de la uva, el tamaño de la uva, la forma de la uva, todo esto en una semilla. Síganme con cuidado. El tamaño de la uva, el color de la uva, las vitaminas que tiene cada semilla y cada fruta, para que cuando se siembre crezca exactamente con la información, dice Dios, que yo puse en esa semilla. Cuando nazcan las de la papaya, van a ser de este tamaño, largas, van a ver verdecitas o así, y van a servir para problemas digestivos del estómago. Las manzanas, le voy a poner casi todas las vitaminas, dice Dios, y produce manzanas. Y así fue con todo el reino vegetal y con todo lo que existe en el planeta Tierra. Los árboles de pino producen pinos, los árboles de huizácheles producen huizácheles, etcétera, etcétera. Y así fue con los peces. Los tiburones producen tiburones, no producen ballenas. El pez martillo produce pez martillos, no produce tintoreras.
Las aves, las águilas producen águilas, no producen halcones, aunque son aves de todas maneras. Los rinocerontes siempre producirán los aminoácidos que contienen la sangre de los rinocerontes, los aminoácidos de los changos, los aminoácidos de las jirafas, de los caballos, cada cosa que tiene cada animal en su sangre, en su ADN, tiene que producir la información que Dios puso. Ahora, ¿qué pasa cuando estas leyes genéticas establecidas inexorablemente por Dios, qué pasa cuando son violadas? Y cuando el ser humano, porque es en lo que va a acabar, vamos a ver más adelante en las otras conferencias, que es en lo que va a acabar la humanidad. Se llama el transhumanismo. Cuando estamos nosotros los seres humanos tratando de mezclar a un chivo con un borrego o a una jirafa con un rinoceronte, y el transhumanismo que se está desarrollando y experimentando ya en el mundo, está tratando de sacar el ADN de la águila y producir un ser humano mezclando el ADN, inyectándoselo en el óvulo de una águila género femenino a un varón, para que pueda producir la vista del águila, para que pueda tener el radar que tiene el ADN de los vampiros y de los murciélagos en el ser humano, y producir un superhumano. Ese es el sueño, y fue el sueño de Hitler, y es el sueño actualmente de los científicos en el mundo. Se llama transhumanismo. Y ya se está experimentando con esto. Y es interesante que la Biblia nos dice exactamente que así es como va a acabar la humanidad. Después vamos a leer Apocalipsis 9, donde se describen estas perversiones genéticas que ya están en laboratorios clandestinos llevándose a cabo. Entonces es increíble, además, lo siguiente. Escuchen esto. El doctor Crick, que fue el que descubrió el ADN junto con otro compañero de él, y que desarrollaron el programa El Genoma Humano, que terminó en el siglo XX. Este doctor dijo que él no creía en la evolución. Bueno, todos dijimos, bueno, ya gracias a Dios, ¿verdad? Ya es un científico que ya no cree que venimos de chita. Sin embargo, ¿saben ustedes a lo que se atrevió a decir el doctor Crick cuando él dijo que no creía en la evolución? Y muchos creyeron en aquel tiempo de que él iba a decir, bueno, pues entonces si no es la evolución, es la creación bíblica. El doctor Crick se atrevió a decir que el ADN había sido sembrado por extraterrestres en la Tierra. Este inmenso científico intelectual, de una forma completamente nebulosa en el área espiritual, se atreve a declarar en la Academia de Ciencias en Inglaterra de que el ser humano es el resultado de semillas que sembraron los extraterrestres. Y otros científicos modernos, ¿verdad? Como la Biblia es el único libro que nos revela el origen de dónde somos, quiénes somos, a dónde nos dirigimos, por qué estamos aquí, el propósito y el significado de vivir. Es lógico que si no se acepta la Biblia, se tiene que presentar otra alternativa a la creación bíblica, y es la teoría de la evolución, la que le enseñan a tus hijos en la secundaria, tus maestros que te dicen que venimos de chita y de chango, venimos imagínate, de los dinosaurios evolucionamos nosotros, de los peces evolucionamos nosotros. O sea, imagínense ustedes, como le dije un día a un maestro, si un pez evolucionó en un anfibio, porque todo el sistema de respiración y las branquias de los peces son completamente diferentes a los de una ardilla. Entonces, si un proceso evolutivo entre un pez para que se convirtiera en un mamífero o en una ardilla, en ese proceso de tiempo, ¿cómo sobrevivió? Porque las branquias fueron diseñadas por Dios para que sobreviviera dentro del medio ambiente del agua, ¿correcto? Entonces, si brincó de las branquias a otro sistema pulmonar, se hubiera muerto. O sea, todas estas cosas, ¿verdad?, se pueden esgrimir fácilmente para demostrar lo ridículo y lo absurdo, como dice Romanos 1, 22 y 23, profesando ser sabios, se han hecho necios. Ahora, muy bien, rápidamente les quiero compartir solamente el programa del genoma humano para todos aquellos que nos escuchan, que son físicos, que son genetistas,
etcétera, etcétera, y estoy seguro que mucha gente todavía no lo sabe. El proyecto Genoma Humano fue iniciado en 1990 con la meta de identificar lo siguiente. Escuchen esto, para identificar todo lo que se encuentra en una célula. Muy bien, los aproximados 30,000 genes del ADN. Número uno. Número dos, determinar las secuencias de los 3 millones de pares de bases químicas que forman el ADN. Échate ese trompo a la uña. Almacenar toda esta información en una base de datos. Improvisar las herramientas para el análisis de esta información. Transferir la tecnología relacionada al sector privado. Y finalmente, investigar todos los asuntos relacionados con la ética, la legalidad y los efectos sociales que podrían derivarse de esta investigación. Y esta última condición del programa del genoma humano es el que han mantenido en oculto. Aunque en Estados Unidos han salido leyes que ya se prohíben, ¿verdad?, guardar espermas en botellas o congelar células madres, etcétera, etcétera. Y es el problema de los siglos. ¿Qué es ético? ¿Qué no es ético? En el nombre y en las aras de la ciencia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo esgrimen los científicos? ¿Y qué es lo que debemos esconder? Ahora, muy bien, muchos investigadores han percibido que al terminar este proyecto va a iniciarse una nueva era que se llama el libro de la vida, porque contenemos en nuestras células toda la información y la memoria. Escuchen esto, nuestras células tienen memoria y almacenan la memoria de los antepasados hasta la cuarta, quinta, sexta, séptima generación. Y esta es la razón por la cual algunas naciones del norte de África, como Dinamarca, Noruega, no sé si tú estás enterada, Tere, pero son gentes que tienen un sistema inmunológico contra enfermedades que no tienen los que tienen en Alemania o en Francia, porque tienen ciertas condiciones que han heredado genéticamente que no les permiten que esas enfermedades puedan asaltarlos a ellos. O sea, hay inmunidad completamente en estas personas para poder rechazar ciertas enfermedades. Hay muchos de ustedes que se enferman con la gripa a las primeras de cambio, porque otros no se enferman tan fácilmente de la gripa. Porque unos comen carne de puerco, manitas de puerco en vinagreta, tacos al pastor, ¿verdad? Y le entran y jamás han tenido ni salmonelas ni amibas. ¿Quién sabe qué panza tienen adentro, verdad? ¿O qué intestinos tienen? Yo, por ejemplo, soy una persona, tal vez, y me lo han dicho, te has cuidado tanto que me he hecho un taco de cualquier cosa, ¿verdad? Y si no está muy bien limpio y higiénicamente cocinado, me enfermo. Yo he padecido mucho tiempo el estómago por eso, por comer o con las manos sin lavármelas. Entonces hay personas que desarrollan ciertas inmunidades a ciertas enfermedades y a comidas también. Y todos somos completa. A unos no pueden comer plátano, otros sí pueden comer plátano. En Estados Unidos se ha descubierto que hay muchos niños que les prohíben el peanut butter, la mantequilla de cacahuate, porque se enferman comiendo cacahuates. Increíble. Es uno de los mejores alimentos que existen, ¿verdad? Pero esto nos demuestra qué cosa, ¿verdad? Que nuestro sistema fisiológico y la anatomía del ser humano fue desarrollada para que pudiéramos nosotros entender de qué manera se transmiten las enfermedades. Si en tu abuelo hubo diabetes, o en tus bisabuelos hubo diabetes, o en tus tatarabuelos, tú tienes 60% de probabilidades de heredar la diabetes. Si tu papá se murió del corazón, los hermanos de tu papá se murieron del corazón, tus abuelos tuvieron problemas cardíacos, tienes un elevado índice de probabilidades de heredar. La pregunta es, ¿cómo se transmite esa herencia? ¿Cómo en el esperma de mi papá y en el óvulo de mi mamá, cuando se formó el cigote, cómo es posible que ahí venía toda la información genética de mis antepasados desde Adán? Desde Adán. Porque así como se transmiten las enfermedades y se transmiten las leyes de la herencia físicas, se transmiten también las emocionales. Es berrinchudo igual que la mamá. Tiene el carácter del papá. Y vemos nosotros que hay condiciones también del carácter que son hereditarias. Bueno,
Si la Biblia es el único libro, fíjense cómo vamos llegando a concluir ciertas cosas. Si la Biblia es el único libro que nos dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, lógicamente tiene que haber entonces transmisión de alguna enfermedad o alguna epidemia o algún contagio espiritual. Y esto es lo que la Biblia le llama a esta herencia espiritual de maldición con la cual nacimos todos los seres humanos desde Adán hasta que venga Jesucristo. La Biblia le llama a esta infección el pecado. Muy bien, veamos a continuación las condiciones en las que la Biblia determina al ser humano. Veamos en primer lugar en Jeremías 17, versículo 9. Voy a analizar 3 o 4 versículos para que vean ustedes el análisis o el diagnóstico de la condición actual del ser humano, no de acuerdo al doctor Crick, ni al doctor Einstein, ni al doctor Stephen Hawking de Inglaterra, que es el físico matemático número 1 del mundo, sino de acuerdo al que nos creó, a Dios. Y vamos a sorprendernos de este análisis que, si ustedes estudiaron psicología o están estudiando psicología, vas a darte cuenta que vas a ir, mientras más avanzas en el estudio de la Biblia, más vas a ir descartando el problema psíquico. Porque el problema, la salud psíquica mental, en la que se encuentra mucha gente debido, podemos decir, la paranoia, esquizofrenia, psicosis, etcétera, etcétera, son enfermedades que la psicología, al no entender, al no saber que hay algo más que compone la naturaleza humana, todo lo atribuyen y lo concentran en la mente, en la psique, que fue el padre Sigmund Freud el que comenzó a hacer experimentos con enfermos y los comenzó a hipnotizar para tratar de llevarlos al subconsciente, traerlos al consciente y tratar de diagnosticar cómo los podía curar, que fue un fracaso. El pobre hombre padre de la psicología se levantaba a las 2 de la mañana gritando, empapado en sudor. Era un hombre con una psicosis y una esquizofrenia impresionante, el padre de la psicología. Entonces, como no conoce la Biblia, aunque Freud conoció la Biblia y la rechazó, su mamá se la leía y la rechazó, nos damos cuenta que el problema del ser humano no se encuentra aquí, sino que si yo estoy mal aquí y yo pienso mal aquí y tengo odio y tengo depresión y tengo angustia y estoy estrés y siento que todo el mundo está contra mí, que se llama paranoia, o soy una persona esquizofrénica que tengo una cara con mi familia, tengo otra cara en la iglesia, tengo otra cara en el trabajo, múltiples desórdenes de la personalidad. Todas estas cosas que los psicólogos tratan de clasificar como enfermedades, fíjense, enfermedades mentales que no son enfermedades mentales. La Biblia nos dice que tienen su origen mucho más profundamente en el espíritu. El ser humano, en otras palabras, está enfermo, nacimos enfermos espiritualmente. Y esta es la razón por la cual cuando Cristo se enfrenta a Nicodemo, el maestro religioso, maestro teólogo de aquellos tiempos, le dice Dios a Nicodemo, Cristo a Nicodemo, Nicodemo, ya no me sigas diciendo que crees en mí, etcétera, etcétera. Tienes que nacer de nuevo. ¡Qué revelación! Tienes que volver, se tiene que volver a reestructurar, escúchame esto, a reestructurar tu ADN. Porque cuando el pecado entró, como lo vimos en las conferencias pasadas, al ser humano afectó el ADN. Era lógico que si afectó la herencia física y emocional, afectó nuestra herencia espiritual. ¿De qué manera se afectó? Escuchen esto. Albert Einstein declaró que el ser humano tiene desarrollado máximo el 8% del cerebro. El 8%. Entonces, ¿qué significa esto? Que con la caída en el Edén perdimos el 90% de la información en nuestros genes. El 90% de la información principalmente espiritual. Nos desconectamos del mundo al cual Dios quería que viviéramos conectados siempre.
Y Cristo baja del cielo a la tierra a volver a enchufarnos, a volver a conectarnos con la fuente de energía, con el origen del universo, el que nos creó. Y entonces cuando tú recibes a Cristo, comienza ya en tu ADN a ser reestructurado y comienzas, escucha esto, comienzas a entender las cosas que son del Espíritu, las que el ser humano que no es cristiano considera locura. Y Dios escoge para que la gente se salve y venga al conocimiento y sea reestructurado su ADN. Cristo escoge la palabra de la cruz, que es locura. Y Dios de forma deliberada escoge este mensaje donde la gente dice, ¿cómo es que por un crucificado voy a ser yo salvado? No, yo tengo que hacer algo, me tengo que ir por lo menos a la villa. Tengo que por lo menos chicotearme la espalda. Tengo que hacer buenas obras. ¿Cómo que tan fácil sin hacer nada? El mensaje de la cruz choca contra el intelecto humano, choca contra la información deteriorada con la cual heredamos. Y el mensaje de arriba viene a borrar todas nuestras concepciones y todas nuestras suposiciones, hipótesis y especulaciones y filosofías. Y entonces viene lo que se llama la renovación, la transformación de la mente humana. Romanos 12:2. Que ya no nos conformamos a que el mundo nos moldee, sino comenzamos a transformar nuestra manera de pensar. Y escucha, y en la medida en la que tú conoces este libro, en la medida en la que tú meditas, memorizas, porque no se puede meditar sin memorizar. Si tú eres un cristiano que me dices que lees la Biblia y te persignas en la mañana 10 minutos, saca la estampa de Santadeo, ¿verdad? Y tienes esto y vienes aquí a estudiar la palabra de Dios y eres un cristiano que tienes 5 o 10 años en Cristo. Y yo te digo, pasa aquí al frente sin querer avergonzar a nadie y te pido, ¿cuántos años tienes en Cristo? Fulano de tal, 20 años en Cristo, pastor. ¿Cuántos versículos desde que te convertiste me los puedes recitar de memoria ahorita? De perdida te sabes Juan 3:16 o el Salmo 23 de perdis o el Salmo 91. ¿Te sabes algún capítulo entero de la Biblia de memoria? Tienes en tu mente, si tú no memorizas la palabra de Dios, si tú no entiendes que son espíritu las palabras y que ahí va encerrado, en la palabra va encerrado la semilla de Dios. Así como Dios dispuso que en la semilla de la uva vinieran las características que forman a una uva, en la papaya, dice la Biblia que fuimos renacidos, vueltos a nacer por la simiente. 1 Pedro 1:23. Y la palabra simiente es la palabra griega esperma. Esperma. Entonces Dios diseñó que a través de la palabra de Dios, ahí fuera encerrada la vida espiritual, la que nos convierte en nuevas criaturas. Muy bien, vamos a hacer un análisis detenido de la condición actual del ser humano. Jeremías 17, versículo 9. Lo voy a leer primero en español y después vamos a ir al original hebreo para que vean las riquezas que se encuentran escondidas en la Biblia. Y porque mientras va avanzando tu crecimiento espiritual, vayas tomando más profundidad y ya te conviertas en un discípulo, en un estudiante de la Biblia, que ya tienes un libro con las raíces hebreas, griegas, tienes tu concordancia, tienes tu diccionario bíblico. Es la forma de estudiar la Biblia. Porque si tú quieres rascar así nada más, el petróleo no se encuentra en la superficie de la tierra. Tienes que perforar cientos de metros donde se encuentra el petróleo. Y todo estudiante superficial de la Biblia no va a pasar de eso. Y no vas a entender Ezequiel ni Apocalipsis, y no vas a entender por qué Dios permite los tsunamis y por qué permitió la maldad y qué relación existe entre la paciencia de Dios con los que se van a condenar, los que no se van a condenar. Y van a haber miles de preguntas, pero eso sí, llega el pastor, explíqueme la predestinación y explíqueme la omnisciencia de Dios. Y es como un estudiante, ¿verdad? Explíqueme las matemáticas cuánticas y no sabes ni los quebrados. Entonces, es exactamente lo mismo, santos de Dios, exactamente lo mismo con las cosas del Espíritu.
Bien, dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Muy bien, a los que les interese apuntar estas palabras, apúntenlas. Y a los que no, ¿verdad? Pues sigan viendo Coquetas, ¿cómo se llama la nueva telenovela? Ricas y famosas. Síganle viendo las telenovelas. La palabra engañoso es la palabra akof. A-Q de queso, O y B chica. Akof, engañoso. Y esta palabra hebrea significa chueco o torcido. Vamos a ir traduciendo cada palabra y después vamos a armar la sentencia para que veamos qué maravillosa es la Biblia. Chueco o torcido. La palabra corazón es L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Siempre que veas corazón en el Antiguo Testamento es Lev, que es el centro de los sentimientos, de las emociones, del intelecto y de la voluntad. Cuando la Biblia habla, te amo con todo mi corazón, significa, Padre, te amo con todos mis sentimientos, con todas mis emociones, con toda mi voluntad y con todo mi intelecto. Es completamente diferente a la palabra espíritu. Entonces, esa es la palabra corazón. Ok, perverso es la palabra hebrea anás. Anás, así como suena con N de nana, que significa incurable. Incurable. Ahora sí, vamos a leerlo. Chueco y torcidos nacimos. Vamos a ir aclarando el panorama. Nacimos como una rama así, chuecos, torcidos. Y no hay nada que nos pueda curar. Todos los métodos, alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, neuróticos anónimos, locos anónimos, etcétera, etcétera, todas las instituciones altruistas para tratar de mejorar que la persona pues ya no sea borracha, que ya no sea drogadicta, que ya no sea aquella, solamente cortan las ramas de la persona. Ya no es borracho, pero sigue siendo ratero. Ya no es drogadicto, pero sigue siendo mentiroso. ¿Ven? Entonces, el ser humano no entiende cuál es la medicina verdadera que nos sana, que puede atacar de la raíz del problema con el cual nacimos. Y cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que precisamente como hemos intentado todo y el mundo está a punto de la Tercera Guerra Mundial, la Biblia nos dice que la única medicina, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, la única medicina que Dios diseñó para sanar la herencia de pecado y la infección con la que nacimos es la sangre de su Hijo Jesucristo. Y aquí vienen las preguntas. ¿Y por qué la sangre? ¿Verdad? Porque dice en Levítico 17:11, y profundizamos más, la vida de la carne está en la sangre. Y es interesante que la palabra vida en el hebreo es nepesh, que es la palabra que se usa para alma. En otras palabras, el alma se encuentra en la sangre. Cuando tú naciste, dice el Salmo 51 que nacimos en pecado, ¿verdad? Síganme con cuidado. Nacimos en pecado todos, no hay ninguna duda al respecto. Porque el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Romanos 5:12. Todos nacimos en pecado. Ahora bien, ¿cómo, si el alma, si el pecado viene en la sangre, el pecado viene en la sangre, y el pecado viene en el alma? Una vez una persona me mandó un correo muy amablemente y le doy las gracias y me dijo, oh, doctor Alducin, es que ¿cómo puede ser que el alma la puso Dios y el espíritu lo puso Dios? Y le dije, al nacer, ¿en qué momento cuando el esperma de mi papá ovuló el óvulo de mi mamá y se formó el cigote, o sea, en el estado embrionario, en qué momento comienza la vida? Porque para que un ser humano se llame ser humano, necesita tener vida, no solamente algo químico. Entonces la Biblia nos dice en el Salmo 139 que ese del estado embrionario cuando comienza la vida. Los médicos no han determinado, nos decían hace algunos años, cuando se moría alguien, a ver, métele un espejo, a ver si no tiene vaho. Y si ya no hace,
ya se pintó. Otros le tocaban el corazón. Otros, ¿verdad? Ya tiene esta muerte cerebral. Y yo recuerdo a cantidad de personas que han enterrado vivas, como al gran actor de cine de los 50, Joaquín Pardavé. Los antiguos lo han de conocer muy bien por la edad que tienen, ¿verdad? Joaquín Pardavé, lo enterraron vivo y lo desenterraron a la semana y lo encontraron volteado sin uñas. Despertó dentro del ataúd y le dio un ataque cataléptico. Creyeron que estaba muerto. Entonces, así como tampoco pueden determinar el aborto, cuándo nace la vida, porque tienen que especular, la Biblia nos dice que en el momento en que el esperma, viene la ovulación, viene la fertilización y se forma el cigote en estado embrionario, ahí comienza la vida. Escuchen esto, el alma se transmite en la sangre de mi papá. Si Dios pusiera el alma, Él sería culpable de nuestro pecado. Pero el pecado viene por herencia. Dios pone el espíritu, Zacarías 14, versículo 1, Dios forma el espíritu. Y el espíritu, ¿verdad? Aunque está todo hecho desconectado de Dios, hasta las personas no cristianas son seres espirituales. Por eso buscan la brujería y el ocultismo y la comunicación con los médiums y con los muertos, porque a través de eso su espíritu anhela hacer contacto con el más allá, sin saber que el más allá donde están adentrando es el mundo prohibido de Satanás, por no conocer la palabra de Dios. Entonces, el alma se transmite. Y esta es la razón por la cual José, ahora que estamos celebrando la Navidad y el nacimiento de Cristo, ¿por qué José, nunca te habías preguntado, no tuvo relaciones con María? Y esta es una historia de hace 2000 años que estamos comenzando a entender desde que se descubrió el genoma humano. Porque antes que se descubriera esto, pasaron siglos que era un dogma de fe simplemente. Como hace mucho tiempo le pregunté a un religioso, cuando en la religión en la que nacimos la mayor parte de los mexicanos, oye, ¿por qué esto y por qué aquello? Y me contestaba, es dogma de fe, lo tienes que creer a fuerza. Y yo siempre fui con una mente más analítica. ¿Y por qué? No, yo quiero saber la razón de las cosas. Y hasta que pude descubrir, ¿verdad? Ya cristiano, todo el movimiento de los genes, de los cromosomas, del ADN, de las leyes de la herencia, etcétera, etcétera, todo comienza el rompecabezas a cobrar forma y caemos de rodillas y decimos, cuán grandes e innumerables son tus obras, oh Dios de los cielos y de la tierra. Qué grande es tu palabra. Cuánta revelación hay en tu palabra. José no podía tener relaciones con María por el simple hecho que el hombre tiene dos cromosomas sexuales, que es el XY. La mujer tiene XX en sus cromosomas. Entonces, si mi papá cuando tuvo relaciones con mi mamá, mandó un cromosoma. Si mandaba X, yo hubiera sido mujer. Porque es el cromosoma del hombre el que determina el género. Pero cuando el cromosoma Y de mi papá ovuló el huevo de mi mamá y vino la fertilización, yo nací varón. Porque ahí Dios diseñó que en el Y fuera el varón o el macho. Y la mujer, si es X, se junta con las dos X de la mujer y es mujer. Ahora bien, si José hubiera tenido relaciones con María, en primer lugar, escuchen esto, el Salvador no podía ser mujer. Era la semilla de la mujer, lo vamos a ver más tarde también, Génesis 3:15. Y esta semilla, la mujer no la tiene. Les va a salir humo hasta por las orejas. La semilla la tenemos los varones. La mujer fue creada por Dios en su matriz para ser la receptora de la señal. La señal le envía una estación y hay una estación receptora que recibe la señal y se transmite en el área de las comunicaciones. Se puede usar esto como una analogía. Entonces la mujer, Dios la crea para que ella reciba la semilla. La semilla la posee el varón. En otras palabras, es el varón el que, escúcheme, es el varón el que transmite el pecado. Virgen del Socorro. Se los voy a demostrar.
¿Quién pecó primero, Adán o Eva? ¿Sí? Reprobada en teología. Claro que fue Eva. Escuchen, ella arrancó, qué pera ni qué manzana, quién sabe qué fue. Arrancó un fruto, ella fue la primera que se lo comió. Quién sabe Adán, ¿verdad? Cuando le engañó el diablo, dónde andaba Adán, ¿verdad? Y se la comió y ella pecó primero y le dio, o sea, la mujer sedujo al varón. Y el varón, en lugar de haber sido fiel a la palabra de Dios, fue seducido por la mujer. Amó más a la mujer que a la palabra de Dios. Síganme con cuidado. Entonces, cuando Dios llama en Génesis 3 al hombre para enfrentarlo con sus pecados, ¿a quién le hace responsable? Esto significa que desde antes de la caída, el hombre ya había sido asignado por Dios como el líder de su casa. Desde antes de la caída, porque he escuchado conferencias donde dicen que el liderazgo se perdió con la caída. No es verdad. Dios puso a los dos para que gobernaran, pero la creación, pero la familia, él siempre, Adán fue al que Dios lo creó primero. A Adán lo puso él a cuidar el huerto del Adán. Todo esto antes de que Eva naciera. Adán a él le dio los mandamientos, no comerás de ese árbol. Adán le puso nombre a los animales. Esto significa que en la Biblia el que le pone nombre a algo implica control y dominio. Y después de todo esto, sacó ya más refinada a ustedes las mujeres. A nosotros sí soy del polvo, así todo, ¿verdad? De la mugre ahí del suelo nosotros. Pero ustedes las hizo más refinadas, más sensibles, mucho. Escuchen esto, la mujer es más valerosa que el hombre. ¿Y saben por qué? Fueron en la cruz, como conejos se fueron a esconder los discípulos. Cuando resucitó Cristo, las honró apareciéndoles primero a ellas. Por la razón de que ellas son más valerosas, son más hipersensibles y más delicadas para el dolor. Y por eso decimos, ay, para todo chillan. Al mismo tiempo que una mujer para todo chilla, escúchame esto, es porque tiene un panorama o tiene un ángulo mucho más grande para el sufrimiento que nosotros, los varones. Por eso es que ellas no es que sean más débiles que nosotros, son más fuertes en cuanto a sus sentimientos y escuchen, y son las mujeres las que aman más que los hombres. Por eso sufren más. Y todo eso está en la palabra de Dios. Entonces estábamos diciendo nosotros, ¿verdad? Que ¿quién pecó primero? Eva o Adán. Pecó primero a Eva. Ahora muy bien. ¿Por qué Romanos 5:12 dice que el pecado entró por un hombre? Pablo, te volviste un hereje. ¿Por qué pusiste que en Romanos 5:12, así como el pecado entró por un hombre? ¿Qué no fue Eva, Pablo? ¿Estudiaste teología? ¿Estás seguro? ¿Fuiste al instituto bíblico? Escuchen lo que dice. No dice Pablo que el pecado lo cometió un hombre. Dice que entró al mundo. La palabra griega fue distribuido, fue dispersado por el varón, porque él es el que trae la semilla. Y a él es al que Dios lo responsabilizó en el capítulo 3 del Génesis de haber pecado. ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste? La mujer que me diste. Ella. Si no me lo hubieras dado, no estuviera aquí. Ahí viene la evasión de nuestras responsabilidades y desde Adán a nuestros días, mi esposa que ella le enseñe la Biblia a los niños, que ella se encargue de las cosas espirituales, yo de trabajar y esto y el otro, pero ella toda la cosa espiritual y es al contrario. El hombre va de sus responsabilidades espirituales y Dios no bendice ese matrimonio. Si tú como varón que me escuchas no eres el responsable, el sacerdote de tu casa, el que guía las oraciones, el que disciplina a los hijos espiritualmente, el que disipula a tus hijos, yo no sé a qué hora vas a tener tiempo, pero si no lo haces, estás evadiendo tus responsabilidades. No le pidas nada a Dios. No tenéis porque no pedís, y cuando pedís, pedís mal, porque pides solamente para dame, 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 y no le dices a Dios, heme aquí, quiero hacer tu voluntad. José no pudo tener relaciones con Eva, con María, porque si José hubiera embarazado,
a María le hubiera transmitido el cromosoma Y. Y el Salvador del mundo no podía heredar el pecado, no podía nacer con la maldición y la infección con la que tú y yo nacimos. Y esta es la razón por la cual el Espíritu Santo cubre a María y le dice a María: no te asustes, José anda en Reino Aventura, lo vamos a mandar a Disneylandia. A ti te va a cubrir el Espíritu Santo, y el santo ser que nacerá no será llamado hijo de José, será llamado hijo del Altísimo. Y le vas a poner por nombre. No le preguntes a tu mamá ni a tu suegra cómo le van a poner. Yo, dice Dios, le voy a poner el nombre, porque este es mi hijo. Tú solamente, María, eres, ¿verdad? La matriz la voy a usar en ti para que ahí pueda desarrollarse mi hijo. Y le vas a poner por nombre Yeshua, que significa el Salvador. Y el Salvador nos es nacido, principado sobre su hombro, varón fuerte. Y esta es la época en que estamos celebrando este nacimiento. Y ahora en Navidad, explícales esta historia a tus primos. Ahora que te sientes después, cuando vengan aquí a la conferencia, a la fiesta que tenemos aquí el 24, llega a cenar a tu casa y para todos, por favor, pongan atención, sean cristianos o no sean cristianos, porque todos vamos a tener familiares no cristianos, primos o hermanos. Quiero contarles algo, ten el valor de hacerlo. Quiero contarles la historia del nacimiento de Cristo. Y agárrate Mateo capítulo 1 y léeles lo que dice la historia de Cristo y testifícales: ese Salvador ya nació y quiere nacer en tu corazón hoy. ¿Por qué no lo aceptas? Inviten a sus familiares en esta Navidad a que vengan a Jesucristo, a que vengan a la cruz. Y ya vamos a continuar con esta serie tan preciosa que se llama El Genoma Humano, para ir descubriendo de qué forma la Biblia es el libro de los libros, el libro más maravilloso que Dios nos ha dejado. El libro que tenemos que tener diario en la noche y en la mañana y en la noche, meditando en él. Los varones, las mujeres, quiero despedirles este año con este pensamiento. Todos ustedes que de día y de noche, no nada más en el día, dice de día y de noche. Yo nomás a las 7 te está diciendo de día y de noche. Yo me echo un devocional de 20 minutos. Bueno, ¿le haces caso o no le haces caso? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice. Dice Josué, día y noche. Las personas, y ustedes santos, escuchen, es el desafío que Dios les manda. Yo solamente recito lo que dice la Biblia. Cualquiera de ustedes que se propongan ya, no desde el año que entra, ya desde mañana. Voy a comenzar desde mañana a memorizarme 2 versículos en la mañana o 2 versículos en la noche y a pasar tiempo con Dios. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que siempre darás fruto, transmitirás paz en tu vida, gozo, tranquilidad, fuera depresión, fuera estrés, fuera ansiedad, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Y cuando un cristiano descubre que esa paz, ese estado psíquico, porque es el que afecta a la mente, el espíritu afecta a la mente. Cuando yo estoy bien con Dios, tengo paz. Cuando mi relación con Dios, mi conciencia está limpia y me acuesto como un angelito, no le debo nada a nadie, no estoy enojado contra nadie, no estoy amargado contra nadie, no tengo rencor contra nadie. Si la gente me odia y me busca y me ataca y me traiciona, es problema de ellos. Nosotros tenemos que tender puentes, tenemos que amarnos, soportarnos y tolerarnos, porque somos imperfectos. Y cuando hacemos eso, es esa paz la que comienza a dominar nuestros pensamientos, nuestra vida espiritual. Y sabes una cosa, vives feliz. Y haces feliz a los que viven contigo. Una persona amargada amarga a los que viven con ella o con él. Eso es lógico. Una persona iracunda pone de cabeza y le brincan los pelos hasta los que no tienen en su casa. ¿Por qué? Porque el carácter se transmite. Cristo era un hombre tan sencillo, tan amable, con tanta paz, Jesucristo, con tanta tranquilidad. Él comenzó a trabajar con los instrumentos del carpintero, sabiendo que eran las herramientas que se iban a usar para su crucifixión. Analizado de una forma psiquiátrica o psicológica, la mente de Cristo hace completamente pedazos la psicología humana.
Porque un hombre con estas características de saber que iba a morir en una cruz, sabía el día que iba a morir, la hora en que iba a morir, era para que hubiera vivido todo traumado, esquizofrénico, neurótico. Quítense, no me estén molestando ahorita. Y antes, la misma noche antes de su muerte, hace una cena con sus discípulos y les reparte el pan y les explica: voy a preparar lugar para ustedes. Tengan paz, esténse tranquilos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No se turben sus corazones. No tengan miedo de nada en la vida. Nunca los dejaré. Nunca los desampararé. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque las riquezas que encontramos en ella son inescrutables. Oh, profundidad de los pensamientos y de la mente de Dios. Cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus pensamientos. Y así como los cielos y la tierra están separados por un gran abismo, así son los pensamientos de Dios para los seres humanos, más altos que los mismos cielos, pero que el Dios creador le ha agradado revelarnos su mente. Oh Dios, qué revelación. Te ha placido revelarnos el conocimiento de tu voluntad, para que sepamos lo que nos has concedido. Has alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, y la información que perdimos en el huerto del Edén, al nacer de nuevo, la comenzamos a recobrar. Y comenzamos a expandir nuestra mente ante fronteras inusitadas, insuperables y jamás inspeccionadas, que es el área del Espíritu. Porque tenemos la mente de Cristo, dice tu palabra. En esta mañana, si tú no conoces a Jesucristo, yo te invito a que vengas a tu vida. Tráelo a tu vida esta mañana. Todos ustedes que nos ven por la televisión, los invitamos también a que vengan a la cruz. Puedes estar en un bar, en un restaurante, en tu cama de enfermo, en un hospital, en la sala de tu casa, viendo esta conferencia, ahí donde quiera que tú te encuentres, o en la cárcel inclusive. Dile estas palabras a Dios: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón. Creo que en la cruz tu Hijo pagó en mi lugar una cuenta pendiente que yo jamás hubiera podido pagar con mis buenas obras. Gracias por sustituirme en la cruz, Jesús, por tomar mi lugar en esa cruz donde yo merecía pagar, pero de tal manera me has amado que has muerto en mi lugar a través de la sangre preciosa de tu cuerpo santo. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos, y por eso te pido en este instante que entres a mi corazón. Comienza a renovar mi ADN, mis células, la memoria lastimada, las maldiciones, porque traemos maldiciones antes de venir a Cristo, heredadas, son canceladas por la sangre del Cordero. Es la sangre, la medicina, el líquido que Dios ha usado para darnos vida, y una vida en abundancia. Entra a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y el poder para vivir para ti. En tu nombre santo, amén.